Entre las muchas exposiciones que ha comisariado, todas ellas de gran importancia, destacar la pintura de historia del siglo XIX en España, realizada en el 92, la de Federico Madrazo y Kunz en el 94, la de Carlos de Áez en el 2002 y la recientemente clausurada que hemos podido ver con la exposición inaugural de la ampliación, que ha sido la del siglo XIX en el Museo del Prado. Es autor de numerosísimas publicaciones sobre pintura y dibujos de esta época, del siglo XIX, y además de los catálogos de las exposiciones que les he comentado, destacar su tesis doctoral sobre Vicente López, la vida y obra, los catálogos dedicados a Eduardo Rosales, la pintura española del XIX y el catálogo de pinturas del Museo Municipal de Madrid. Como el gran especialista que es del XIX, su ponencia versará sobre esta época y tratará la épica y la heroica en la pintura de historia del siglo XIX. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A la hora de pensar en mi intervención en este curso, yo me he ceñido bastante a su propio título, ¿no? al contenido que enuncia su título, los episodios nacionales, la épica en la pintura del Museo del Prado. Es decir, vamos a recorrer esta tarde los principales episodios nacionales que se vieron reflejados en la pintura del Museo del Prado, es decir, la pintura de historia del Museo del Prado, con lo cual todos los ejemplos de los que vamos a hablar esta tarde son obras que pertenecen al Museo del Prado, independientemente de que estén depositadas en otras instituciones. Siempre aprovecho este tipo de intervenciones para fundamentalmente enseñar pintura, ¿no? Que yo creo que también es una de nuestras tareas fundamentales, y en el caso de la pintura de historia del siglo XIX, que aloja el Museo del Prado, como ustedes saben, estamos hablando del género que tuvo mayor acogida en los ámbitos oficiales del XIX, ¿no? La pintura de historia, además, en su interpretación en el siglo XIX, en sí misma, su propia identidad, su propia naturaleza, es épica. Quiero decir, la pintura de historia, las grandes telas que los artistas del siglo XIX evocaron, los episodios del pasado, son cuadros que fundamentalmente tienen un contenido narrativo, es decir, la esencia misma del mundo épico, en la que se pretende una verosimilitud de lo que se está contando, pero en la que es muy importante el sentido del espectáculo, el sentido de las emociones y también, por un lado, en ahondar en los elementos más singulares, los episodios más singulares de nuestra historia, pero también ahondar en factores de comportamiento, de personalidad, que singularizan a los grandes protagonistas de estos episodios, ¿no? Muchas ocasiones adentrándonos en sus pasiones humanas, las pasiones humanas de los personajes históricos que tan atractivos fueron para la mentalidad del siglo XIX y que, como ustedes saben, inspiraron no solo esta gran pintura museal, simplemente por sus tamaños, son pinturas concebidas para pasar a un museo, sino que, como les digo, además fueron fuente de inspiración para otro tipo de creaciones artísticas en el XIX. Piensen en la literatura histórica y piensen también en las óperas, ¿no? Es decir, ese interés por los episodios más legendarios, por las grandes epopeyas, por los grandes personajes de la historia del pasado que sufren y se defienden como nosotros y que aman y mueren como nosotros, pero trascendidos a unas épocas remotas y pasadas, fueron especialmente atractivas, fueron cauce de fascinación para los creadores, escritores, artistas y literatos del siglo XIX, y en el caso de la pintura concreto de historia, piensen que son obras vinculadas, como les digo, con el mundo oficial. En el caso de España, vinculada con la celebración, las convocatorias de las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que eran la fuente o el escaparate en los que los jóvenes artistas intentaban darse a conocer para tener un prestigio que les diera una clientela, una posición dentro de la historia del arte de su tiempo, y que, con suerte, si sus obras eran premiadas o eran distinguidas, pasar sus cuadros a las colecciones del Estado.
Esa vinculación oficial de este tipo de pintura con lo estatal hace que estos cuadros fueran siempre vehículo de transmisión moral y ejemplarizante de aquellos episodios más gloriosos de nuestro pasado, sobre todo ahondando en la idea de lo nacional, ahondando en la idea de nación, de identidad nacional del pueblo español, precisamente en un momento como el 19, tan convulso para la historia de España, y en la que la idea de crear una nación, una identidad única y nacional, hacía agarrarse a los políticos, a los sociólogos, a los literatos y también a los artistas a estos grandes pasajes de la historia del pasado. Esta idea de nación, este carácter moralizante, este sentido narrativo, épico de los episodios del pasado y el sentido también espectacular, y empleo esta palabra con todo conocimiento, dando a entender, como ustedes verán en muchos de los cuadros, parece que nos estamos enfrentando ante un gran final de ópera, ¿no? en la construcción escenográfica de estas pinturas. Hace que a través de los cuadros del Prado, sin salir de nuestras colecciones, podamos dar un repaso ideal y una exposición virtual de los temas, de los argumentos y de las facetas que interesaron o preocuparon más a nuestros pintores en el siglo XIX. Yo he intentado agrupar los argumentos. Hoy vamos a hablar de temas, de argumentos, de historias, puesto que vamos a hablar de épica y de heroica. No vamos a hablar tanto de calidad de pintura, aunque algo hablemos de ello, pero sí he intentado escoger los ejemplos más sobresalientes o más destacados iconográficamente de estos pasajes de la historia de España, como les digo, de esos episodios nacionales que menciona el curso en su enunciado, en su título original. Podemos, jugando con la historia y jugando con estos cuadros de historia, podemos agrupar grandes puntos de interés de estos artistas decimonónicos españoles en ejemplos especialmente destacados de la historia del pasado, agrupados por eras, por épocas, ¿no? Como grandes epopeyas de la historia de España, como les he puesto yo aquí. Y si hablamos de la Edad Antigua, por ejemplo, sin duda el gran tema por excelencia de un país como España, que en ese momento está buscando su identidad como nación, es Numancia. Es decir, la defensa heroica del pueblo numantino, la resistencia a los 15 meses de asedio a que los romanos sometieron a la ciudad de Numancia, a las cercanías de Soria, para salvaguardar su propia identidad nacional. Piensen que hacía muy poco que habíamos tenido la guerra de independencia y que este era el ejemplo más remoto, más clásico, pero también más antiguo de la resistencia del pueblo español a una invasión extranjera. Hasta tal punto que las gentes, los habitantes de Numancia, como les digo, resistieron 15 meses de asedio y prefirieron morir, envenenarse y matarse ellos y a sus propios hijos antes que caer bajo las manos de los romanos, incendiando la ciudad. De ello tienen ejemplo en este fastuoso cuadro de Martí Alsina, que rescatamos hace unos años de su verdadera ruina, fue muy famoso en su tiempo, del último día de Numancia. Vean cómo el amontonamiento de las figuras y el sentido dramático de la gesticulación se centra sobre todo en la huida de los numantinos frente a, de hecho, de ahí viene el refrán de la resistencia numantina, ¿no? Es una gran epopeya de la resistencia del pueblo hispano a la invasión romana. Y ven en primer término cómo un hombre acaba de asesinar a su mujer y a su hijo y a sus hijos antes de hacerles caer en manos de los romanos, de caer prisioneros de los romanos. Sin duda, el cuadro más famoso en este sentido, y muchos de los cuadros que vamos a ver hoy los habrán visto ustedes reproducidos en manuales, en libros de historia o de literatura, es este espectacular cuadro de Numancia. Fíjense como en muchos casos, esto lo digo mucho cuando vemos un cuadro de historia, casi nos anticipa la estética cinematográfica, ¿no? De las grandes superproducciones de Hollywood en Cinemascope. Son cuadros
cuadros muy grandes, por una media de 3 por 5 metros, este mide algo más y, como ven, representa exactamente el mismo episodio, bastante después, por Alejo Vera, y vemos cómo las gentes se suicidan, o aquí de nuevo el padre que después de matar a su mujer y a su hijo se suicida mirando al cielo antes de caer en manos de los romanos, o cómo este anciano suplica a ese soldado que le mate mientras su hija se está envenenando antes y la ciudad se incendia ante el estupor y el asombro de los invasores, ¿no? Y menos es unos detalles de esta composición. Realmente, piensen que todos estos pintores tienen, también lo digo muchas veces, como en el caso de los pintores de historia, aparte de tener una enorme formación erudita, aparte de tener que tener un cuidado exquisito a la hora de representar los episodios con una verosimilitud histórica, tienen que tener también todos los rudimentos de la expresión de los afectos, del carácter narrativo de las escenas y de la composición de cuadros tan grandes. Abarcar un sentido de la composición tan amplia no es nada fácil para que luego, vista desde lejos, esos cuadros tengan ese sentido de unidad que exigimos a toda la pintura. En el caso de la Edad Media, sin duda, la gran epopeya española por excelencia es la Reconquista. Y en la Reconquista va a ser también uno de los focos fundamentales en que se pongan los ojos el mundo político y oficial de su tiempo a la hora de premiar o de valorar estas pinturas. Aquí tienen ustedes una estampa que representa la entrega de premios en la primera Exposición Nacional de Bellas Artes que se celebra en 1856 en el Convento de la Trinidad. Como ven, es una nave de un templo transformada en un salón de actos, digámoslo así, en el antiguo convento de la Trinidad. Los reyes están entregando premios y en la cabecera de ese salón de actos se colocan los cuadros que han sido premiados. Cuadros que, como dice el manual de pintor de historia, escrito por Francisco Mendoza, en esos cuadros de historia era mucho más importante, pesaba mucho más el valor moral, ejemplificador e histórico de los argumentos, incluso por encima de su calidad como pintura. Es decir, un cuadro muy bien pintado caía a los ojos de la crítica si no respondía a un argumento bien elegido, bien narrado, que tuviera un destino o una calidad ejemplificadora, ¿no? Por tanto, eso explica, de alguna manera, que en esta primera exposición nacional presidida por la reina Isabel II, el cuadro que tiene una primera medalla, la primera medalla de la primera Exposición Nacional de Bellas Artes que se celebra en España, es el cuadro de Don Pelayo en Covadonga, pintado por Luis de Madrazo. Bueno, también se explica porque en el jurado de la exposición estaba su hermano Federico de Madrazo. Entonces, pero realmente es un cuadro que para ese momento, para esa sociedad y para esa inauguración de exposición nacional tiene una connotación nacional e histórica fundamental. Imagínense, es justo el momento en el que empieza la Reconquista de España, en el que empieza la historia de España como unidad nacional. En ese sentido, también, como les he dicho ya muchas veces, ese sentido argumental o épico en la narración de los episodios estaba complementado de alguna manera por los textos que los propios artistas hacían incluir en los catálogos de las exposiciones nacionales para que el público que fuera a visitar estas exposiciones comprendiera mejor su argumento y entendiera todo el significado histórico y moral de estos episodios. El texto que Luis de Madrazo incluye en este catálogo de esta exposición dice lo siguiente: retirado don Pelayo en Covadonga, acompañado del obispo Urbano y de un corto número de cristianos, al saber la aproximación de los sarracenos, capitaneados por Alcamán, enarbola la cruz recibida del cielo. Recuerden la cruz de la Victoria, la que se conserva en la Catedral de Oviedo, ¿no? La tradición dice que fueron los ángeles quienes se las dieron al obispo Urbano. Arenga a los suyos y les comunica el sobrenatural valor con que derrotaron luego a los infieles. Perdón.
También la célebre hermana del caudillo los anima al combate, la ven ustedes a la izquierda de la composición. Con la excitación de ambos y el santo influjo de la religión comienza la memorable batalla que da principio a la gloriosa restauración de la España cristiana. Fíjense en el mensaje moral y político, fundamentalmente, que tiene este cuadro, ¿no? Y cómo realmente siempre vamos a ver cómo la religión va a tener una presencia destacada como baluarte o como garante de las victorias de las tropas cristianas. En esta misma exposición, y para que vean ese peso de lo histórico frente a lo pictórico a la hora de galardonar estas pinturas, también en el mismo testero, si hemos visto el principio de la Reconquista, vemos el fin de la Reconquista con encuadro, vamos a decir, mediano, nada más que correcto. Es mejor de lo que ven ustedes en la fotografía, pintado por un discípulo de Federico de Madrazo, Benito Soriano Murillo, El suspiro del moro. Tema que ustedes conocen sobradamente, pero que tiene mucha significación que se premiara en este momento en que se premia también el inicio de la Reconquista. Saben ustedes lo que representa en el momento en que Boabdil, con toda su familia y con toda su corte, el último rey nazarita, abandona la ciudad de Granada después de haberse entregado las llaves al rey católico. Al llegar a un cerro a las afueras de la ciudad, su madre, que es la anciana que está subida en el caballo, se vuelve a él y le dice: bien haces en llorar como mujer lo que no supiste defender como hombre, ¿no? Es el suspiro del moro, quizá uno de los fragmentos legendarios más bellos de toda la Reconquista. Y aquí hay una cosa en la que yo creo que está gran parte de la fascinación que tenemos por estos cuadros, ¿no? Y que también conocían muy bien los pintores de historia. A la hora de representar los argumentos, no era tan importante el representar exactamente las cosas como sucedieron o como se tienen noticias que sucedieron, sino en esa envoltura narrativa épica que hiciera cristalizar esas imágenes en nuestra retina como unos iconos perdurables en el tiempo. Y el suspiro del moro fue uno de los argumentos que se repitió más a lo largo, vamos, no más que otros, pero sí hubo bastantes ecos. Estoy pensando ahora en el cuadro de Pradilla, ¿no? El suspiro del moro sí que fue un episodio que se repitió en la historia de España, en la historia de la pintura del 19 posterior, ¿no? La figura de don Rodrigo en la batalla de Guadalete es aquí quizá uno de los cuadros más raros de historia, puesto que es muy extraño que un cuadro de historia se resuma a una sola figura, en el que lo demás es todo fondo. En el momento en que don Rodrigo, el causante de la entrada de los musulmanes en España, al haber seducido a la hija del conde don Julián, pierde la batalla de Guadalete, y el héroe derrotado, con el caballo, como ven, con las bridas rotas y la cola y las patas manchadas de sangre, vuelve la cabeza hacia lo que él ha creado, es decir, hacia esa batalla y hacia esa invasión musulmana, con todos sus seguidores huyendo ante la rendición, y volviendo la cara, se quita la corona y la tira al suelo, renunciando a la corona del reino que él acababa de destruir, ¿no? Ven que en todo esto hay un componente épico o narrativo que nos puede parecer ingenuo a veces, nos puede parecer infantil, pero también, a mi juicio, o será porque a mí me gusta mucho, nos acaba de seducir de una manera realmente fascinante, ¿no? Otro de los episodios también más legendarios de la Reconquista es el momento en que Alfonso el Sabio, como ven, también es algo que ustedes ya conocen, porque lo hemos comentado alguna otra vez, cómo los artistas, los títulos que ponen a sus cuadros de historia son títulos a veces enormemente largos, pero en los que el artista no quiere dejar ni un aspecto fuera de ellos para informarnos bien de qué es lo que los cuadros representan, ¿no? Y en este caso saben que el arzobispado de Cádiz tiene en su escudo una cruz sobre unas ondas, sobre unas aguas, ¿no? Fundada en este episodio en que Alfonso X el Sabio, en la primera plaza con mar,
de la Reconquista, que fue Cádiz, en un Cádiz ensoñado, porque, como ustedes comprenderán, jamás Cádiz tuvo las fortalezas que se ven al fondo. Uno de sus militares se adentró en el mar y tomó posesión del mar con el estandarte del rey para iniciar las posesiones a África, para que no tengamos duda de que estamos hablando de Cádiz. Aquí, en el primer término, este vasallo, este paje, tiene un escudo de la ciudad en primer término, ¿no? Lo que más nos llama la atención como calidad del cuadro es la figura del caballo frenado en su bocado, adentrándose en el mar. Episodios que en el tiempo van transformándose, en el tiempo digo en que fueron pintados, es decir, de esta pintura gloriosa, glorificadora de los episodios de la Reconquista a finales del siglo XIX, cuando empieza a estar vigente lo que llamamos realismo social, la pintura social que empieza a criticar y a poner en cuestión la sociedad misma que se vive a finales del XIX, también los pintores de historia vuelven los ojos ahora a aquellos argumentos más, vamos a decir, delicados o más criticables de la historia de España del pasado. Fíjense que si la época de los Reyes Católicos siempre había sido, en toda la pintura de historia, uno de los momentos más gloriosos representado por los pintores, aquí Emilio Sala, en un cuadro magnífico que vieron ustedes en la exposición del 19 que clausuramos hace poco, representa el momento en que el inicio de la expulsión de los judíos, como cuando los Reyes Católicos están dando audiencia a un judío que les ofrece dinero para terminar la conquista contra los musulmanes, entra en escena el inquisidor Torquemada, irrumpe en palacio sin pedir autorización a los reyes y, rompiendo todo el protocolo, lanza un crucifijo sobre la mesa y dice: Judas vendió a Jesucristo por unas monedas de oro, vuestras majestades lo están vendiendo por 40.000 ducados, ¿no? Realmente, y ven ese sentido expresionista y realmente escénico, ¿no?, de la composición, con un Torquemada completamente desaforado, mientras que los reyes están impasibles a lo que está sucediendo delante del judío. Origen de la expulsión de los judíos es lo que le interesa a Sala representar en este momento. Para mí, uno de los cuadros más espectaculares que tienen que ver con la Reconquista es un cuadro fascinante realmente, que ya, fíjense en qué año, en 1892, ya casi acabado el siglo XIX, es el que pinta Marceliano Santamaría, uno de nuestros pintores figurativos más interesantes del primer tercio del siglo XX, desgraciadamente no valorado como se merece por el aplastamiento de las vanguardias, ¿no? Y en este caso representa el episodio de las Navas de Tolosa, que el catálogo de la Exposición Nacional ilustra así. El ejército musulmán formaba una media luna, rodeaba a la tienda del califa un círculo de 10.000 negros, cuyas largas lanzas clavadas en tierra hacían un parapeto inexpugnable. Multitud de caballeros cristianos cargaron con brío sobre aquellas murallas de picos. El baluarte necesitaba ser roto o saltado como un muro. 1000 gritos de aclamación avisaron haber ocurrido alguna novedad feliz. En efecto, en medio del palenque de los bárbaros descollaba un jinete tremolando el pendón de Castilla. Era don Álvar Núñez de Lara. ¿Cómo había franqueado la barrera? Obra había sido de su arrojo y ayudóle su altísimo corcel, que, obedeciendo al acicate, había salvado el acerado parapeto de un salto prodigioso. Es decir, como ven, ya simplemente la narración, el contenido épico de la propia narración hace que el desarrollo escenográfico de la composición, extraordinariamente audaz, porque dense cuenta que lo que hace aquí Marceliano Santamaría fundamentalmente es demostrarnos su capacidad o su destreza a la hora de representar un caballo en pleno salto, y abalanzándose frente al espectador, algo en lo que ya a estas alturas del siglo XIX, por supuesto, en el análisis de la anatomía de un caballo en movimiento, la fotografía tenía mucho que decir, pero sin duda es una obra realmente espectacular. No les comento, porque no tenemos tiempo tampoco, a algunas de las críticas que se dieron sobre este cuadro, muchas favorables, pero en otras
hablaban si el jinete o estaba gritando o estaba bostezando, ¿no? Porque ya, realmente en esta crítica, en esta protocrítica de arte de finales del siglo XIX, vamos, desde mediados del siglo XIX, realmente, como les decía al principio, se fijan mucho más o critican mucho más la verosimilitud de la representación antes que la calidad puramente pictórica de las obras, aunque a estas alturas del siglo eso ya había cambiado bastante. En la Edad Moderna, por supuesto, que como no podía ser de otra manera, es el descubrimiento y la conquista de América, ¿no? La epopeya por excelencia de nuestra historia, y a ella dedican los artistas también una atención muy, muy especial. Volvamos a esta entrega de premios de la primera Exposición Nacional de Bellas Artes, y el último cuadro que nos quedaba por saber cuál era del frente en donde están los reyes es el que tienen ustedes a la derecha, también premiado con una primera medalla, que es el cuadro de Eduardo Cano, Cristóbal Colón en el convento de la Rábida. Un cuadro todavía influido por el mundo en una mezcla muy extraña en Cano, porque por un lado le influye ese purismo académico en el que él se forma, pero por otro lado también la tradición andaluza, de Murillo, en la suavidad de la belleza ideal de los rostros, y también de Zurbarán, por supuesto, en los hábitos. Pero si algo nos importa de este cuadro es cómo, en este momento ya tan temprano, es el cuadro que fija la iconografía que todos tenemos en la cabeza de Colón, es decir, señalando hacia el plus ultra, ¿no? El dedo señalando con la mano hacia, en este caso, a la ventana del convento de la Rábida, mientras que con la otra señala los mapas que le conducirán a Indias, cuaja en este momento esa iconografía que ya es intemporal para nosotros de Cristóbal Colón. Les traigo este cuadro como mera curiosidad, porque el cuadro no es merecedor de grandes elogios, ni el artista lo es tampoco, pero es muy elocuente del sentido escenográfico que tienen estos pintores a la hora de reconstruir, sin ambajes, cómo sería la Barcelona de principios del siglo XVI. Y vean la conexión tan estrecha que tiene este tipo de arquitectura con las decoraciones operísticas que se están haciendo en ese momento en España, fundamentalmente a través de escenógrafos italianos, ¿no? Y sin duda, la imagen por excelencia, el icono por excelencia del descubrimiento de América que tenemos en la cabeza, lo consigue Dioscoro Puebla a través de este cuadro, ¿no? Que estuvo aquí en Madrid, la exposición del año 92 de pintura de historia, y en la que él acierta con darnos la imagen que todos tenemos en la cabeza de la figura de Colón descubriendo América, por supuesto con una presencia importante de la religión como misión evangelizadora del descubrimiento, que ha trascendido realmente a nuestro ideario popular, a nuestro ideario incluso contemporáneo, hasta el punto de estar reproducido en cromos, en 100.000 tipos de objetos, hasta en latas de galletas, como ustedes ven aquí, y hasta inspirar, como sucede en muchos de los cuadros del 19 de historia español, hasta inspirar algunas de las grandes superproducciones cinematográficas del cine de posguerra. Piensen, por ejemplo, en el caso de Alba de América y cómo estas grandes, sobre todo Cifesa, ¿no? Esta gran empresa cinematográfica, a la hora de ambientar y documentar sus grandes superproducciones cinematográficas, echó mano de artistas, como el caso de Juan Comba, que había sido discípulo de Rosales, para, como les digo, encajar la fotografía o los encuadres de las distintas escenas, y en este caso, lógicamente, inspiró la escena principal de la llegada de Colón a América, se inspiró de alguna manera en el cuadro de Puebla, ¿no? De la conquista de América también hay algunos episodios menos conocidos, pero realmente en los que se dejan asomar algunos pintores especialmente interesantes, ¿no? Que por fortuna pertenecen a las colecciones del Prado, como es este cuadro de Manuel Ramírez Ibáñez, un pintor
no considerado lo que se debiera. Es un cuadro, en este caso, de pequeñas dimensiones, pero vean que está, vamos, de pequeñas, de 2 metros, no más, pero que está tratado con la misma monumentalidad de los cuadros grandes, de las grandes telas históricas, y representa el momento en que Pizarro es dado muerte por el hijo del que había sido su socio, entonces contrincante en la conquista de Perú, en su propia casa de Lima, ¿no? Realmente la figura de Pizarro caído, arrastrándose por el suelo, y la cara con los ojos desorbitados del hijo de Almagro que le ha dado muerte, son una de las partes más interesantes de la composición, ¿no? Y el mismo sentido escenográfico tiene este cuadro del mismo artista, titulado por él de la conquista de México, es decir, representa la batalla de Otumba, en la que saben que es una de las batallas más importantes o más famosas de la conquista de México por Hernán Cortés, en la que, sabedores los españoles que iban a perder por la presencia de muchísimas tropas enemigas, de una cantidad, lo tengo, 40.000 indígenas mexicas se enfrentaban con las tropas españolas. Hernán Cortés decide por primera vez utilizar el caballo como arma de guerra a la hora de enfrentarse contra los aztecas, y él mismo vio que la única forma de ganar esa batalla sería derribar al caudillo, y él mismo se adelanta en la línea de fuego, derriba las andas de oro en la que estaba sentado el caudillo azteca. No me hagan repetir su nombre azteca porque me resulta absolutamente imposible, y se hace con el estandarte enarbolándolo, y cuando los aztecas ven que el estandarte de su caudillo ha sido tomado por los enemigos, echan a correr y Hernán Cortés gana esa batalla. Realmente, fíjense qué sentido tiene Ramírez cuando nos trae las andas de oro al primer término de la composición, casi como abalanzándose sobre el espectador, vista toda la escena desde un punto ligeramente bajo, es decir, en que todavía sobrecoge mucho más al público que está viendo esta gran tela, y en el sentido del movimiento de los personajes que huyen o de estos cuerpos ya sin vida. Vean los grandes escudos y las máscaras de los aztecas en el primer término de la composición. Y de la edad contemporánea, pues como no podía ser de otra manera, la Guerra de Independencia, que además en este año tiene para nosotros un tipo de conmemoración muy, muy especial, ¿no? Como la Guerra de Independencia, siendo un episodio muy cercano en el tiempo para los artistas del XIX, había ocurrido en el mismo siglo, había ocurrido apenas unas décadas, enseguida trasciende lo que es la mera narración documental o la narración histórica para convertirse en una gran epopeya que trasciende al propio momento contemporáneo, y es tratada por los pintores de historia con ese mismo sentido épico y heroico también, por supuesto, de sus protagonistas. Uno de los ejemplos primeros de pintura de historia relacionada con la Gran Independencia es El hambre de Madrid, el conocido cuadro de José Aparicio, que está depositado en el Museo Municipal, en el que, como había sucedido con Numancia, y además las crónicas de entonces dicen la nueva Numancia, Madrid, el pueblo de Madrid, había preferido resistir y morir de hambre antes de aceptar la ayuda de alimentos de los franceses. Ven ustedes aquí como los militares franceses están intentando dar de comer a estos indigentes madrileños que rechazan la ayuda y prefieren morir y comer las sobras, como ven ustedes en este personaje que está aquí a la derecha, antes de aceptar, como les digo, la ayuda del invasor. Aunque esto es un dibujo, pero se lo traigo aquí porque resulta una novedad que me apetecía que ustedes vieran, ¿no? Algo bastante inédito que tiene que ver con la que sin duda es la adquisición más importante que el Prado ha hecho hace muchísimo tiempo respecto al arte del siglo XIX, ¿no? Toda la colección de dibujos de los Madrazo que se conservaban en poder de su familia y que es absolutamente capital para entender y para dar luz nueva a tantas y tantos aspectos del arte español del siglo XIX. En ese sentido, teníamos noticia hasta ahora de que Federico de Madrazo, entre otras de sus muchos cargos y responsabilidades oficiales, había sido encargado por el Congreso de los Diputados para que
ideara un programa decorativo para ilustrar los dos grandes testeros. Recuerden cuando ustedes han visto en televisión la tribuna del Congreso, como hay dos cuadros encima de las dos puertas, para que él se encargara de pintar estos dos grandes cuadros, ¿no? Federico le da muchas vueltas al programa decorativo, que estaba pensando a medias con el que había sido su compañero Carlos Luis de Rivera. Recuerden que Carlos Luis sí llega a pintar el techo lo pinta este artista, pero Federico de Madrazo idea varias cosas y, entre otras, uno de los primeros argumentos que pone en su listado para que sea aprobado por el Congreso es Agustina de Aragón, la defensa de Zaragoza, ¿no? De eso teníamos noticia, pero jamás habíamos sabido nada más de lo que hubiera podido hacer Federico en este sentido. Pues bien, Federico de Madrazo, que durante toda su vida, fíjense, parece mentira, con el prestigio que alcanzó, con el dinero que tuvo y con la fama y las riquezas que llegó a ostentar y el poder que ostentó a lo largo de toda su vida, siempre se lamentó de no haber podido ser pintor de historia. Al final de su vida, dice, él escribe unas letras muy amargas diciendo: yo cuando era joven quería ser como el gran Rafael, quería imitar a los grandes pintores de narraciones, pero no, me vi relegado a hacer retratos, solo retratos, ¿no? Y él se lamenta profundamente. Pero en la intimidad de sus dibujos nos dejó algunas de las composiciones más bellas, que luego trascendieron con mucho, porque si ustedes piensan en Agustina de Aragón, piensan en esta iconografía, la gran Agustina en medio de la composición empuñando el cañón. Pues bien, es Federico el primero que cuaja esta iconografía tal como la vemos aquí, que luego serán sus discípulos quienes la lleven a la pintura. Es muy interesante cómo con muy pocos rasgos encaja la composición y, sobre todo, algo que le preocupa al artista en las distintas versiones que tenemos de esta composición suya: el movimiento de la mano de Agustina prendiendo la mecha. Como ven, pinta dos brazos porque es algo que a él le preocupa especialmente, y lo vemos en las otras versiones que hace de esta composición. Como les digo, es un conjunto de dibujos que está en el Prado y gracias a ellos podemos conocer cómo hubiera podido ser Federico de Madrazo como pintor de composición. En hasta apunta con números y con unas leyendas que entreleen ustedes arriba cómo tiene que ser cada grupo de las figuras. Sin duda, uno de los grandes iconos de nuestra pintura histórica relacionada con la guerra de independencia, la rendición de Bailén, por ser también la primera batalla que se gana a los franceses y por ser también un cuadro que en su momento, premiado con primera medalla en el mismo año que Rosales recibe su galardón, el mismo galardón por su cuadro Doña Isabel la Católica dictando su testamento, Casado es la mirada cosmopolita, es el aire fresco que viene de Francia, de alguien que está estudiando como él en Francia y que incorpora a la pintura española de historia ese sentido del realismo decorativo, extraordinariamente definido, de la pintura y también ese sentido espectacular de la pintura de historia francesa. Pero, como no puede ser de otra manera, viniendo de un pintor español, intentándole dar ese marchamo a la española, ¿no? Y acordándose y evocando en su composición, como no se le escapa a nadie, la rendición de Brera de Velázquez. Es su mirada hacia lo español, su mirada hacia Velázquez y interpretando ese argumento narrativo dentro de la caballerosidad del espíritu español en que el vencedor saluda caballerosamente al vencido que se resiste a recibir ese saludo. Por supuesto, la crítica de su tiempo vino desde el punto de vista de que el cuadro parecía un cuadro francés. Sí, Casado había estado viendo los cuadros de batallas de las galerías de Versalles y para documentarse sobre las indumentarias de los franceses, pero se impregnó de mucho más que eso, de la propia manera de componer de los franceses, hasta el punto de que también se le criticó que a la hora de representar a vencedores y vencidos, los vencidos habían salido mucho más favorecidos, mucho más atractivos para el público que los vencedores, ¿no? Ordenados y perfectamente vestidos los franceses derrotados y completamente confusos, con un griterío y un poco descontrolados los guerrilleros españoles. Sorprende
que alguien como Joaquín Sorolla, ¿no?, al que tenemos en la cabeza como el gran pintor de playas, de la luz, de las velas y de las barcas, se empleara en hacer pintura de historia. Pero recuerden, como hemos dicho al principio, que cuando un joven artista español quiere abrirse camino en Madrid, quiere abrirse camino y tener cierta fama, tiene casi como una obligación el ceñirse a un episodio histórico para lograr primero la atención del jurado y un cierto reconocimiento del público. Lógicamente, para un pintor valenciano que viene a Madrid, pensó Sorolla que nada mejor que escoger un argumento madrileño de la Guerra de Independencia, como es la defensa del Parque de Monteleón por Daoíz y Velarde, que en su obsesión por pintar del natural se dice que Sorolla contrató a varios figurantes y los metió en la Plaza de Toros de Valencia y como se dice, con fuegos de artificio, con petardos, etcétera, con pólvora, por otro lado tan valenciano, hizo moverse las figuras entre el humo para poder captar el sentido del movimiento y del fragor de la defensa en medio de la humareda del natural, ¿no?, como sería luego la característica de toda su producción posterior, como ven, una obra muy, muy temprana, hecha cuando tenía 21 años, un cuadro de 5 y pico metros. Pero quizá los verdaderos especialistas en las escenas de la Guerra de Independencia, con ese sentido épico que impregna todo lo que estamos viendo y que tiene que ver con el contenido del curso, sean los hermanos Álvarez Dumont, ¿no?, que hicieron una serie de pinturas espectaculares de la defensa de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, las mejores de ellas pertenecientes a las colecciones del Prado. Sobre todo son artistas que saben muy bien manejar la composición, composiciones muy poco habituales. Piensen que este cuadro tiene 5 metros de alto, en lugar del formato horizontal habitual, por eso es tan difícil de colocar en cualquier sitio, está en la escalera del Museo de Zaragoza, y sobre todo en la captación del movimiento de un peso inerte que está en movimiento y que va a caer, ¿no? Fíjense, por ejemplo, de qué forma tan estupenda está resuelta la figura de este guerrillero que ha sido herido en el corazón, en el pecho, y que va a caer inmediatamente de las escaleras del púlpito, ¿no? Otro de los cuadros de estos hermanos más atractivos, sin duda, que muchos de ustedes conocerán por ser portada de una novela reciente, es ahora que salen tantas cosas de la Guerra de Independencia, es el cuadro de Eugenio de la muerte de Malasaña y su hija batiéndose contra los franceses en la calle que precisamente la que va desde San Bernardo a la Plaza del 2 de Mayo, que se llamó después de Daoíz y Velarde, ¿no? Y en la que ven al padre de Manuela Malasaña, que era chispero de profesión, como para defender a su hija se abalanza frente al dragón francés y le clava su navaja por debajo de la coraza. Es decir, ese sentido de la tensión dramática exacerbada que tiene Álvarez Dumont, realmente captada con un efectismo impresionante. Fíjense en los ojos desorbitados del dragón y cómo, para defenderse, hunde sus ojos en las cuencas, en las órbitas del propio Malasaña, ¿no? Es decir, son efectos de narración escenográfica que Álvarez Dumont manejaba extraordinariamente, como, si vemos en la parte baja, el caballo en primer término cayendo en tierra con el hocico lleno de sangre y la lengua fuera, frente al cadáver de Malasaña entre las patas del caballo. Es decir, son artistas que manejan extraordinariamente bien ese sentido dramático de la escenografía y de la composición. De los mismos artistas, de César en este caso, es este cuadro, también es extraordinariamente importante para la iconografía de la Guerra de Independencia en Cataluña, El Gran Día de Gerona, un cuadro que debió ser fastuoso en el movimiento de las figuras, como les digo, en la ambientación del humo del combate, pero que, digo, debió ser porque desgraciadamente lo que hoy tenemos de este cuadro es esto, ¿no? Así fue recogido de su depósito hace unos años, faltándole trozos por las dos partes y doblado en trozos, como ustedes pueden ver. Bien, aparte de estas 4 grandes epopeyas de la historia de España, divididas en las distintas épocas de nuestra historia, realmente
los artistas se fijaron de una manera muy especial en determinados aspectos a la hora de representar estos argumentos históricos con ese carácter épico, narrativo, novelesco, si quieren ustedes, en sus cuadros de historia, que precisamente fueron los más atractivos para el público de su tiempo y también son los más atractivos para nosotros, ¿no? Cómo iremos de lo general a lo particular y a la hora de representar argumentos, aparte de los que hemos visto, de Numancia, Guerra de Independencia, etcétera, en los que el pueblo es el verdadero protagonista, hay dos cuadros, como comprenderán de todo lo que les estoy enseñando, es una mera selección, y aún así muy apretada, de argumentos de todo lo que suponen las colecciones de pintura e historia del 19 del Prado, pero sí les he traído junto a lo más conocido otras cosas que lo son bastante menos para que ustedes al menos las retengan en su retina a modo de iconografía, ¿no? A la hora de representar al pueblo en armas, quizá uno de los cuadros más espectaculares que el Prado tiene en ese sentido es este cuadro titulado A los pies del Salvador, episodio de una matanza de judíos en la Edad Media, pintado por un artista como Vicente Cutanda, que se dedica sobre todo a ese género pictórico que les decía antes, esta pintura social, esos argumentos de denuncia social, y en la que ven en este caso también lo que está haciendo Cutanda, que es sobre todo un gran ilustrador, es como hoy diríamos un gran telonero, ¿no? Es un artista que llena muchos metros de pintura, pero con un dibujo muy certero, muy ajustado y que domina perfectamente, pero que le interesa menos el color, ¿no? Muchos de sus cuadros casi parecen grisallas o ilustraciones para una publicación del momento, ¿no? Y en este caso, él incluye este texto en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Dice: la Edad Media es el periodo de la historia en que la idea está en mayor contradicción con la vida. La idea cristiana era por todos creída sinceramente, pero sin embargo la corrupción contaminó hasta lo más alto y la violencia llegó al último límite. Las persecuciones sufridas por los judíos son una prueba de este aserto, ¿no? Esto sucede en las calles de Toledo, como un grupo de cristianos va persiguiendo a los judíos, la ciudad de las tres culturas por excelencia, ¿no? Como es Toledo, les arrancaban de sus casas, les degollaban y colgaban sus cabezas a modo de esbotos al lado de los altares que había por las calles de Toledo, de los que todavía hay alguno, pero el sentido dramático de las figuras y sobre todo el dominio del dibujo que tiene Cutanda es bien patente en esta composición. Otro cuadro no menos espectacular y verdadero gran final de ópera que parece este cuadro del saqueo de Roma, cuadro de un pintor valenciano, Javier Amérigo, que lo que hace es denunciar el comportamiento de las tropas de Carlos V cuando saquearon Roma en 1527, ¿no? Dice: el asalto continuó y Roma fue tomada. Alarico y Genserico la habían saqueado 2 veces, pues las devastaciones de los godos y vándalos no tuvieron este carácter de licenciosa ferocidad, este tinte de impía y burlesca rabia que se mostró en el saqueo de Roma. Reservado estaba al siglo de los Médici dar un espectáculo que no había visto el siglo VII. Soldados ebrios de vino y de lujuria, cubierta la cabeza con una mitra y el cuerpo con ropas sacerdotales, amontonando el botín de los templos, haciendo de sus altares una mesa para sus orgías, un lecho para sus liviandades, un pesebre para sus caballos, conventos abandonados a la violación y al pillaje, padres que mataban a sus hijas por salvarlas de la deshonra. Estas sangrientas saturnales, estas sacrílegas farsas, estas parodias burlescas eran ejecutadas por los luteranos de Frankberg, ¿no? Ven que realmente esta capacidad de Amérigo, un muy buen compositor a la hora de encajar esta cantidad de figuras en este absoluto delirio, borrachera de saqueo y de profanación de los templos, está resuelto con una extraordinaria capacidad como caracteriza en buena medida toda la escuela valenciana. Fíjense, por ejemplo, el extraordinario expresionismo de los soldados que están en el fondo, haciendo ya borracho, recogiendo las riquezas del templo, o por supuesto el efecto más importante de la composición, esta monja ultrajada que se adhiere al altar como significa tabla de salvación, o véanla ustedes aquí, riéndose burlescamente,
las tropas luteranas, en este caso, o la figura del padre muerto que ha matado a su hija antes de que caiga la deshonra. Sin quizá el personaje más espeluznante de la composición sea este, que Amerigo nos sitúa en el primer término de la composición. Al tener en este edificio la exposición de Cy Twombly, realmente debemos de dar una especial cabida a las escenas de la pintura de historia española en que el mar es el escenario natural en que se desarrollan estas escenas épicas. Por supuesto, no podíamos empezar de otra manera que con este espectacular cuadro de Antonio de Brugada, que representa el combate de Lepanto, precisamente, ¿no?, y que figuró en la primera exposición nacional de Bellas Artes. Brugada, que era un pintor de marinas, pero que precisamente como las marinas estaban catalogadas o consideradas en el arte oficial como uno de los géneros menores, junto con el bodegón o junto con los floreros, realmente para que tuvieran una consideración mayor, los artistas especializados en la marina disfrazaban o revestían lo que era una marina simple, es decir, unos barcos en medio de las olas del mar, con argumentos históricos, ¿no? Este es el caso para que tuvieran una consideración mayor. Este es el caso de este cuadro en el que Brugada, realmente con una curiosidad de un regusto romántico muy atractivo, nos pinta a los soldados españoles con Juan de Austria a la cabeza y, como ven una vez más, con la religión, justo un fraile que enarbola la cruz cristiana de la Liga Santa luchando contra los otomanos en este caso, batalla en la que estuvo Cervantes, como ustedes saben, con detalles muy curiosos de composición. Fíjense, por ejemplo, este soldado cristiano enarbolando en su alabarda una cabeza de un turco, ¿no?, o cómo otros personajes huyen del barco adentrándose en el mar. Realmente es un cuadro muy temprano, pero muy pintoresco y lleno de encanto, la verdad. También el mar es escenario de la derrota española en Trafalgar, ¿no?, y como los marinos del Neptuno que se habían lanzado contra las tropas, contra la flota británica muy cerca del puerto de Santa María, se echan contra ellos y el Neptuno acaba naufragando y sus tripulantes se acaban resguardando en las rocas cercanas al puerto de Santa María. También es, como veíamos antes en el caso de Casado de la Lisal, uno de los cuadros más franceses, puesto que Sans Cabot hizo su formación fundamentalmente en Francia, que nos recuerda, por supuesto, de inmediato, pues, cosas como la base de la Medusa de Géricault u otros cuadros franceses de este momento, ¿no? Lo mismo que les decía de Brugada, pero mucho más avanzado el siglo, sucede con otros pintores especializados en la pintura de marinas, pero pintura de marinas que alcanzan unos tamaños descomunales. Estamos hablando también de cuadros de 2 por 5 metros, en que hay veces que solo hay mar y nada más que mar, y eso hay críticas muy sabrosas en la prensa de su momento sobre estos pintores de marinas que hacen cuadros tan enormemente grandes como este, que, como les digo, para darle una justificación histórica, convierten en la batalla de Trafalgar. O este, que es, a mi juicio, muy atractivo, que mide 4 metros y pico también, que representa la derrota de la Invencible, ¿no?, la armada de Felipe II, a la que no mandó a luchar contra los elementos, pues los elementos abaten a la Invencible con todos los estandartes. Realmente es un cuadro muy efectista, hecho por este artista malagueño, pero de una extraordinaria dominio de los recursos de un género tan difícil, tan complicado también como es el de la marina. A la hora de tratar la pintura de historia a los protagonistas individuales, a los personajes que son el punto de atención fundamental de los grandes pasajes históricos, como les decía al principio de mi intervención, importaba tanto la trascendencia histórica de los argumentos en ocasiones como ahondar en los sentimientos personales de sus protagonistas. En este sentido, los artistas se fijan en los aspectos más
compasivos de los grandes héroes, de los héroes laureados de nuestro pasado, como es el caso del gran capitán, como después de haber triunfado, después de haber ganado la batalla de Ceriñola, sabedor de que su contrincante, su enemigo, había caído en el campo de batalla y en el pasado había sido amigo suyo, recorre él personalmente el campo de batalla de Ceriñola hasta que encuentra el cadáver de su amigo, el duque de Nemours, para darle sepultura y honores militares como merece. Cuadro que tiene su eco en este más conocido de Casado de la Lisal, depositado en el Senado y que contiene uno de los fragmentos más bellos también de desnudos masculinos en la pintura de historia española. Este grupo del duque de Nemours semidesnudo con el paje que le hace ver al gran capitán el cuerpo de su señor, ¿no? Otro de los aspectos más que triunfantes o heroicos en que existen los pintores de historia, en ese sentido, como les digo, melodramático de los argumentos, es escudriñar o buscar entre los grandes personajes de nuestra historia aquellos pasajes que suponen un sacrificio especial o una renuncia a su propia categoría como personajes históricos, ¿no? Tenemos desde muy principios del siglo XIX, recordarán en la exposición que tuvimos inaugurando los espacios de Moneo, el cuadro de Cincinnato de Juan Antonio Rivera, que representaba, en este caso de un héroe romano, no español, representaba su renuncia al poder, a la púrpura de dictador de Roma, que acaba aceptando, pero cuando este cuadro pasa a decorar el Casino de la Reina, que se regala a la reina Isabel de Braganza, la fundadora del Prado, con motivo de su embarazo, se le encarga a Juan Antonio Rivera que pinte una pareja para este cuadro y pinta otro cuadro de renuncia, en este caso sí de la historia española. Es Bamba renunciando a la corona. Bamba, el rey visigodo, que en su vejez es reclamado por sus seguidores para que admita la corona, se le adelanta a uno de ellos y le dice: o aceptas la corona o bajarás al sepulcro, ¿no? Realmente ante esta sugerencia tan inmediata, Bamba no tuvo más remedio que asumir la corona, ¿no? Pero quizás, sin duda, el personaje que tiene más atractivo para los artistas del XIX en su retiro, es decir, alguien como Carlos V, que había sido la gloria del mundo y había tenido el mundo, los dos hemisferios a sus pies, tiene para los pintores de historia, como les digo, este atractivo desde el momento de su retiro. Aquí les enseño un cuadro que desapareció en las revueltas de Asturias durante la Segunda República, extraordinariamente interesante en su tiempo, del retiro de Carlos V en Yuste, y, como saben, luego va a ser este pasaje, estos años de la vida de Carlos V en las tierras de Extremadura van a ser predilectos por los pintores de historia, como el caso de Rosales, en la visita de su hijo Jeromín a Carlos V, ignorante Juan de Austria de ser el emperador su padre y por eso tímido de acercarse a él, o cosas mucho más curiosas, pero muy bien pintadas, como este cuadro de Miguel Jadraque, un artista que tiene un dibujo muy preciso, que se detiene en describir con toda minuciosidad los interiores y los objetos, el mobiliario, siempre con una obsesión verdaderamente grande por su veracidad histórica. Vean como aquí no deja de poner el retrato de la emperatriz de Tiziano del Prado, y en este caso representa una de las visitas de Juanelo Turriano, el gran ingeniero, a Carlos V, ¿no? Dice el catálogo de la exposición: había incitado a Turriano, uno de los más ingeniosos mecánicos de su siglo, a acompañarle en su soledad. Trabajaba con él en construir modelos de máquinas las más útiles. Componía figuras que imitaban los movimientos humanos, con gran admiración de los monjes, que, viendo efectos superiores a su comprensión, a veces sospechaban a Carlos y a Turriano de tener comercio con potestades invisibles. Parecía como si estuvieran confabulados con el demonio, ¿no? Pero realmente los artilugios de Juanelo Turriano visitando a Carlos V en este cuadro realmente resultan muy interesantes, ¿no? Vean los dos autómatas que presenta el ingeniero, un poco enfadado porque Carlos V no parece ser de mucho agrado, y como el asombro de los monjes que lo miran con curiosidad en un realismo muy sentido, ¿no? Renuncia por excelencia, la renuncia a la vida mundana del duque de Gandía, cuando a la muerte de su idolatrada emperatriz
Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, dice, y al ver los efectos de la podredumbre y de la muerte en su bello rostro en otro tiempo, se abraza a su servidor y dice: nunca más serviré al Señor que se me pueda morir, ¿no? A partir de entonces se retira a la vida religiosa para convertirse años después en San Francisco de Borja, ¿no? Y el sacrificio por excelencia de la historia que hemos leído todos en nuestros libros de historia cuando éramos pequeños, sin duda, es la historia de Guzmán el Bueno, ¿no? Como llamado así, Guzmán el Bueno, porque a la hora de defender la plaza de Tarifa y al estar durante la Reconquista y ser sitiado por las tropas musulmanas a manos de un enemigo cristiano, los enemigos amenazan a Guzmán el Bueno con matar a su hijo si no les abre franca la plaza de Tarifa, y Guzmán el Bueno, en lugar de rendirse, lo que hace es arrojar su propio puñal para que con su puñal maten a su hijo, ¿no? De ahí le viene el sobrenombre de Guzmán el Bueno, que además en el siglo XIX tuvo un éxito extraordinariamente grande este personaje a través de la novela que escribe Antonio Gil de Zárate en el año 42, y el pasaje concreto inmortalizado por estos pintores de historia dice lo siguiente, es una obra de teatro, con lo cual es Guzmán el que habla, dice: Don Juan, si mi lealtad pensaste, pérfidos, quebrantar, mal has creído. Un hijo dióme Dios para mi patria, su cuerpo apoyo debe ser, no su enemigo. Pereciendo por ella, eterna gloria le aguarda, y solo a ti, baldón indigno, y porque persuadas cuán distante me encuentro de faltar al deber mío, si arma no tienes para darle muerte, toma, allá va, verdugo, mi cuchillo, ¿no? Realmente es una cosa, a eso pone imagen, pone cara Martínez Cubel, por supuesto, con la desesperación de su esposa y madre de su hijo, que le detiene para intentar hacerle desistir de su empeño, ¿no? Ya vamos a acabar. No les voy a dejar de pasar las imágenes, aunque sabía que no me iba a dar tiempo, pero les voy hablando a medida que las imágenes van pasando, cómo los más desposeídos o los héroes caídos en desgracia fueron especialmente atractivos para los pintores de historia. Uno de ellos, quizá el más, el príncipe de Viana, retirado por su padre para que no ocupara el trono que legítimamente le correspondía, y que tuvo su predicamento a lo largo del siglo XIX. Saben que en su retiro se dedicó a la literatura y gozó de la amistad de Ausías Marc, como vemos en este cuadro, ¿no? El caso de su muerte. O los validos de los reyes de España a lo largo de la historia, caídos en desgracia, también tuvieron una atención especial por los pintores de historia. Seguramente el más de ellos, don Álvaro de Luna, como ven, el título dice claramente lo que representa, como habiendo sido uno de los personajes más queridos por el pueblo, al final es repudiado por su señor, por el rey Juan II de Castilla, y no le deja ni siquiera, primero le manda decapitar, y no le deja que se entierre en sagrado, no le deja que se entierre dentro de la ciudad, le manda su cadáver fuera de la ciudad y tiene que ser enterrado de limosna. Y el pueblo vallisoletano hizo una acuestación popular con lo poco que tenía para que fuera enterrado. Antes de morir, el propio Álvaro de Luna le da a su paje su propio anillo para que con él pague su propio entierro, ¿no? Y aquí no se aprecia mucho en la pantalla, pero el paje tiene en la mano el anillo con que pagar el entierro de su señor, argumento que, un cuadro más avanzado en el tiempo, del Manuel Ramírez Ibáñez, la que hemos visto antes, vemos en este otro cuadro mucho más dramático y mucho más realista, si quieren ustedes, y ven haciendo fila a todo el pueblo de Valladolid que, contraviniendo a su rey, quiere participar en el entierro de Álvaro de Luna. El príncipe Don Carlos, inspirador del drama de Schiller y, por supuesto, de la ópera Don Carlo también, cómo se resiste a que el duque de Alba fuera el jefe de las tropas de Flandes. Y Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, arrestado cuando cae en desgracia por el propio rey, y la intervención de su familia. Es, digamos, uno de los pasajes más compasivos que los pintores de historia hicieron frente a este personaje, ¿no? Visitándole en el tormento o cuando es liberado. El conde de Villamediana,
valido de Felipe IV, sobre todo de la reina Isabel de Francia, de su primera esposa Isabel de Francia, como se decía, que la reina, un poco también a la semejanza de la misma leyenda de los tres mosqueteros, como la reina había regalado una botonadura al conde de Villamediana y era experto en alancear toros, en una corrida de toros el conde de Villamediana asiste y la reina le dice al rey: qué bien pica el conde, y el rey le contesta a la reina, sabedor de su adulterio, y dice: sí, pero pica muy alto, ¿no? Es decir, también hubo también versos de Lope de Vega, famosos versos de Lope de Vega, que criticaron este asesinato del conde de Villamediana. Lo recordarán ustedes: mentidero de Madrid, decidme quién mató al conde, ni se sabe ni se esconde. Pues bien, ese mentidero de Madrid era la iglesia de San Felipe el Real, que estaba donde más o menos hoy está la calle del Correo, al lado de la Puerta del Sol. El mentidero de Madrid, porque a las gradas de San Felipe el Real iba el todo Madrid a rumorear, a trasladarse los rumores, y ven cómo Castellano hace un alarde especial documental de reconstruir la fachada tal como era de San Felipe el Real y la antigua iglesia de lo que llamaban la Atalaya de Madrid, la iglesia de Santa Cruz, luego desaparecida. El mismo caso con Fernando de Valenzuela, valido en este caso de Mariana de Austria. Y no dejemos de ver a las reinas y heroínas. La mujer tiene un papel muy, muy especial también en la pintura de historia de este momento, ¿no? Doña Blanca de Navarra, un cuadro muy bello, depositado en la Santiago de Compostela, merecerá la pena rescatarlo en algún momento, como las renuncias, las prisiones, el desposeer a las mujeres, a las reinas, sobre todo de su legítimo derecho al trono, es algo que está presente en la pintura de historia. Solamente les he traído este cuadro para que no dejar de recordar que la figura de Isabel es sin duda la que protagoniza en buena medida, junto con Juana la Loca, la presencia de las mujeres en la pintura de historia, ¿no? Como estos ya son cuadros muy conocidos, de esto nos vamos a hablar. Sí me interesa que vean mucho menos conocido, pero igualmente bellísimo. Es un poco la transformación, como a finales del XIX los argumentos históricos, que hasta entonces habían tenido un peso monumental, un sentido moralizante y ejemplificador frente a la sociedad de su tiempo, y también ese carácter museal de grandes formatos, a finales del siglo XIX se transforman en cuadros de gabinete con un carácter bastante más anecdótico, que pasan a decorar las residencias de los grandes burgueses o coleccionistas de su tiempo, como esta exquisito versión de Palmaroli sobre la retirada, el retiro de Juana la Loca en el castillo de Tordesillas. La Leona de Castilla, María Pacheco de Pradilla, que cuando es ejecutado su marido en la plaza pública de Villalar, ella se hace con el dominio de Toledo y pone resistencia a las tropas legitimistas de Carlos V. Y como heroína contemporánea, Mariana de Pineda, ¿no? Condenada y ejecutada por bordar una bandera masona con las palabras igualdad, no recuerdo bien ahora exactamente las palabras que borda, pero que se tiene como una gran afrenta frente al gobierno de Fernando VII, y es ejecutada en 1831. Ya que lo he apuntado, no se lo voy a dejar de decir: igualdad, libertad y ley, ¿no? Eran las palabras que estaba abordando Mariana de Pineda antes de ser retirada en el beaterio de Santa María Egipciaca y luego asesinada, como les digo, en 1831. Y también los pintores de historia, y aquí vamos a parar porque si no, no damos tiempo a que ustedes puedan hacer alguna pregunta, y no quiero abusar tampoco de su tiempo. También la versión opuesta, es decir, cómo no solamente los personajes gloriosos o que hicieron algo positivo por la historia de España tienen su referente en la pintura de historia, sino que también el género se fija en otros personajes que no fueron tan populares, como el caso de Fernando IV el Emplazado. Quizás es uno de los argumentos más tétricos, no tétricos, pero sí sobrecogedores de la pintura de historia, como Fernando IV había mandado asesinar
a los hermanos Carvajales. Les acusó de asesinato para quitárselos como opositores, y antes de morir los hermanos Carvajales le conminaron al juicio de Dios, que en 30 días Dios haría un juicio justo de lo que el rey estaba cometiendo, y exactamente a los 30 días el rey cayó extrañamente enfermo y los Carvajales se le aparecieron en sueños. Ven que uno de ellos señala el reloj del tiempo, han pasado los 30 días, y el otro señala al juicio de Dios, ¿no? Cómo es Dios el que ha hecho justicia, y a los 30 días efectivamente el rey cayó muerto, ¿no? También es una pintura muy sugerente, ¿no? Como ven, con el hábito de Calatrava, como sudario, los dos Carvajales. O Pedro I el Cruel, Pedro el Cruel de Castilla, que asesinó a sus 6 hermanastros y a su madrastra para no tener opositores, y estaba tan obsesivo con su propia identidad, con que iba a ser asesinado por el único hermanastro que quedaba vivo, que consultaba continuamente el horóscopo a este personaje moro, y hasta que se cumplió lo que el personaje moro le había dicho, que acabaría de mala manera, y fue su hermanastro quien entra en su tienda y emprende una pelea con él, pero Pedro el Cruel consigue ponerse por encima de su hermanastro, consigue aventajarle, hasta que entra un vasallo del otro, de su hermanastro, y le dice esa famosa frase que ustedes habrán oído: ni pongo ni quito rey, pero ayudo a mi señor. Quitó a Enrique de en medio e hizo que Pedro el Cruel fuera asesinado. Yo creo que vamos a acabar aquí dando un repaso a algo que es muy permanente en la pintura de historia, la presencia de la muerte, con un carácter épico. Aquí ven ustedes cuadros muy conocidos, otros algo menos, pero que ya hemos visto incluso físicamente aquí en la exposición del 19. Los distintos aspectos de la muerte en el siglo XIX, contados con un carácter claramente épico, ¿no? A mí me sobrecoge especialmente Reinar después de morir, doña Inés de Castro, ¿no? Como el rey de Portugal, que había tenido lícitos amores con una infanta española, pero no reconocida por el pueblo portugués, cuando muere su esposa, la que había sido su esposa legítima, esta infanta española, manda exhumar su cadáver, centrarla en el trono y que todos sus vasallos le rindan pleitesía. Es un cuadro que desgraciadamente se quemó a una vez acabada la guerra civil, porque estaba depositado en la universidad, donde estaban también custodiados archivos un poco delicados, imagino, para quien quemó todo el archivo, y con él la universidad, y con él este cuadro realmente que debía ser sobrecogedor, ¿no? La muerte como uno de los grandes géneros en la pintura de historia del XIX, Fernando III el Santo cubierto de ceniza y con la soga en señal de penitencia, recibiendo la última comunión, y los héroes que mueren también. Churruca muere a bordo en la cubierta de su navío contra los ingleses, y Torrijos muere junto a sus compañeros por defender sus ideales frente a las playas de Málaga. Nada más. Muchas gracias.